20 minutos faltan para las 6 de la tarde. Durante la semana pasada y hasta ayer domingo, en el que llegó de regreso a Buenos Aires, el exministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof estuvo en Estados Unidos, en Washington, reunido con algunos centros de estudios que justamente estudian a la Argentina, y también con empresarios vinculados a la producción de grandes multinacionales acá en el país. También estuvo con algunos funcionarios, exfuncionarios, pero le queremos preguntar directamente a él qué fue lo que hizo en esa gira por Estados Unidos. Kicillof, gracias por atendernos. Ale Berkovich te saluda. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué has hecho? Es la pregunta. ¿Qué has hecho? Sí, porque hiciste subir el dólar un poco hoy, y además el riesgo país también volvió a subir. La semana pasada había estado tranquilo. Te quiero preguntar concretamente, ¿cuál de tus reuniones allá disparó ese incremento de la divisa? Mira, es gracioso. Yo desde febrero que había recibido una invitación en el Wilson Center, que es un centro estatal, ¿no? Pertenece al Estado, donde, bueno, tienen programas de estudio de América Latina, con posiciones que no comparto en general, pero programas de estudio, y era bastante excepcional porque en general, si uno mira la lista de los expositores, suelen tener una inclinación, distinta a la nuestra, ¿no? Pero de todas maneras acepté esa invitación hace tiempo. También pasé por México, donde me invitaron de la UNAM a dar una conferencia, y todo eso bastante antes de que la situación financiera y política argentina se pusiera, llamémosla, tan sensible y delicada, ¿no? No es que no estuviera mal, estaba mal, y uno podía proyectar que iba a empeorar en términos de las condiciones sociales, económicas, productivas, pero bueno, la fragilidad financiera que produjo el sobreendeudamiento del gobierno de Macri, la bicicleta, ¿no? Esto de tener tasas de interés tan altas, al mismo tiempo una desregulación total de capitales, hacía suponer que en cualquier momento podía ponerse más delicado. Y la verdad que desde el primer día de este gobierno hasta el día de hoy, el mecanismo ha tenido un factor común. Hola. La culpa a otro. Uy, se entrecorta, qué pena. Estamos en comunicación con Axel Kicillof, exministro de Economía. Demasiado tiempo. Ahí está, se entrecorta, perdón, Axel, se está entrecortando la comunicación. A ver ahí. Ahí estamos. Sí, ahí escuchamos, pero bueno, sí. Esperemos que ande bien. Bueno, sí. No, que se la pasó el gobierno de Macri mucho tiempo echándole la culpa al gobierno anterior, del que yo era parte, por supuesto. Eso no es muy original, porque lo hacen varios gobiernos. Por un tiempo, qué sé yo, prudencial, 3 meses, 4 meses, sobre todo si no venía de una crisis, como era el caso. Lo raro y lo novedoso es que ahora, cuando se le terminó esa excusa, empezó a echarle la culpa al gobierno siguiente. Y la verdad que ahí sí es muy original, porque cuando Macri tiene en febrero de 2018, o sea, el año pasado, esta negativa de los mercados, vos lo conocés, Alejandro, cuando ya no le presta más entonces a Toto Caputo, bueno, de una manera un poco intempestiva y sorpresiva va el Fondo Monetario de Macri a pedirle el financiamiento para ese año. Ahora vemos para ese año y el siguiente, que básicamente se utiliza para pagar la deuda que el propio gobierno contrajo. Y bueno, eso que vos decías en clave de chiste, sí. La verdad que ha sido una excusa del gobierno estos días, cuando de nuevo se le volvió a complejizar, a poner en tensión el mercado cambiario, bueno, echarle la culpa al gobierno siguiente o a funcionarios o a políticos. Y la verdad que estando allá tanto en México como en Estados Unidos, leyendo incluso, qué sé yo, revistas o publicaciones de Forbes, pasando por el Financial Times hasta Bloomberg, digo, para tomar publicaciones de allá, no hay nadie que le eche la culpa a nadie más que al gobierno de Macri, a sus decisiones, a sus cambios de política y al Fondo Monetario, ¿no? Porque la verdad que incluso le reprochan que ya es el 4º cambio en el arreglo con el fondo, sin rediscutirlo esta vez, ni la primera tampoco. ¿Quién hace esa crítica, Axel? ¿Quién le hace esa crítica allá en Washington? Mira, el Financial Times creo que es, o Bloomberg. No, sí, está bien, pero yo digo de los factores de poder importantes de Washington, empresarios. Y bueno, si lo dicen las grandes publicaciones, obviamente no es una posición aislada. Todos observan
que la política, para empezar, financiera, cambiar, incluso impositiva del gobierno, es errática, es improvisada, actúa, digamos, tratando de afrontar un fracaso de algo que plantea o algo que propone con otra decisión que está destinada al fracaso nuevamente. En términos de política cambiaria, este gobierno decretó la libre flotación de la moneda junto con el Fondo Monetario, después de haber intervenido con Caputo a lo loco, perdió 35.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Ni nada más ni nada menos. Pero bueno, después de un tipo de cambio flotante, o sea, sin intervención, pasaron a ponerle límite superior, después a ponerle intervenciones más grandes y después finalmente a intervenir adentro de la zona de no intervenciones, que no se da cuenta que eso es una improvisación, al menos cambienle el nombre, ¿no? Y sí, hay una percepción clara de los observadores externos de que hay un grado fuerte de tropiezos, improvisaciones, pero la verdad que... ¿Quién te lo transmitió eso? ¿Quién te lo transmitió allá? No, bueno, que allá traté de no reunirme con fondos de inversión, ni con el Fondo Monetario, ni con funcionarios del gobierno de Trump, porque justamente están esperando a ver a quién le pueden echar la culpa de las desgracias que producen. O sea que hice todas las actividades públicas y no tuve ninguna reunión fuera de lo que anuncié en la agenda. Muchísimo más recaudo, yo comentaba, de los que tenían ellos cuando yo era ministro de Economía, que iban a reunirse con los buitres, cualquier cosa, ¿no? Mientras había una negociación del país abierta, pero como nadie quiere no solo no darle excusas, sino que se compliquen las cuestiones por intervenciones o por acciones de la oposición, ¿no? La verdad que uno ve con bastante tristeza en parte que se van sucediendo los errores, las complicaciones, y la verdad que mucho que ver no tenemos, porque nunca, hasta hace poquito que hubo una convocatoria, nunca nos convocaron, nunca nos escucharon. Siendo yo diputado del principal bloque opositor, recibimos solo o ninguneo o maltrato, ¿no? Ahora, bueno, parece que hay otros aires, pero de todas maneras la idea era no poner en ningún tipo de contribuir con nada que pueda leerse ni entenderse como desestabilización a los problemas que ya tiene el gobierno con su propia acción, ¿no? Porque sabemos además que eso perjudica a todos, ¿no? Perjudica a todos. Te preguntaron concretamente qué harías con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que va a exigir del próximo gobierno pagos de más de 45.000 millones de dólares. ¿Qué les dijiste? No, los vencimientos del año que viene, sumando el fondo más todo, son más o menos 150.000 millones de dólares. El mandato para el gobierno que viene. Sí. Para el gobierno que viene, sí. ¿Y con bueno, eso? es una suma. No, yo un poco, mi mensaje que repito acá, es que faltan 7 meses, ¿no?, para el cambio de gobierno. Y la verdad que en una situación de esta crisis económica, social, esta emergencia productiva y esta fragilidad financiera, 7 meses son un montonazo. Puede pasar cosas para un lado o para el otro, para todos los gustos. Entonces a mí me llamó la atención que todos estén tan inquietos cuando a ciencia cierta nadie puede prever mucho cómo va a seguir evolucionando la cuestión. Entonces esperamos que del mejor modo posible, pero que pareciera que el único tema de preocupación es qué va a hacer dentro de 7 meses, que es una eternidad, el gobierno que probablemente, porque tampoco está definida la elección, con los funcionarios que capaz tenga ese gobierno van a hacer. Me parece que eso, yo cuando fue ¿te acordás, Alejandro, que cuando fue la última corrida, digamos? Sí. Con fuerte movimiento, empezaron a llamarme por teléfono a mí, no me acuerdo si vos me mandaste algún mensajito, pero varios de tus colegas me mandaron, ¿estás en Nueva York ahora? Entonces yo pregunté por qué, porque dicen en el gobierno que estás en Nueva York hablando con inversionistas, porque había una corrida y desde la Casa Rosada empezaron a decir, bueno, no, el tema es que está hablando la oposición. Claro, es muy triste, muy patético. Yo estaba llegando, no sé si a Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, bastante lejos de Nueva York, hablar, a reunirme con los vecinos, nada que ver, pero fíjate que como hay una tendencia permanente de este gobierno, y ahora fuera de los chistes de echarle la culpa al gobierno siguiente,
pero de desresponsabilizarse de las situaciones que va produciendo. Me parece que realmente en 7 meses, si todos ven, porque todos están diciendo, bueno, pero los vencimientos que hay, cuánto va a quedar de reserva, y el fondo ya desembolsó, y entonces todos están diciendo y no le presta el mercado, entonces ¿cómo va a ser el gobierno siguiente? Yo creo que la gran pregunta es qué va a hacer este gobierno de acá a 7 meses para al menos no agravar la situación, ¿no? ¿Vos crees que lo más probable es que se agrave? No, mirá. Bueno, algún pronóstico, escenarios me imagino que habrán trazado, si ustedes quieren volver a ser gobierno, me imagino que... Sí, yo me paro por ahora, digo, para no... Por esto que me parece que es delicado, me parece que es ciertamente un tema delicado y que por más que tiene interés periodístico, quiero ser todo lo prudente que no fueron los que están en el gobierno cuando era nuestra oposición, que ante cualquier remesón así de la situación financiera, cambiaria o externa, decían, se pudre todo. La verdad que no, que yo, más allá de lo que uno puede observar como los pifies permanentes, la incapacidad que ha tenido el gobierno para manejar situaciones, yo espero que la compongan y no quiero contribuir a desestabilizarlo, por supuesto. Sí veo los pronósticos que vos debés conocer, que hacen los analistas de acá y de afuera, sobre que hablan todos, bueno, de unas condiciones objetivas que hay, que ha generado el gobierno Macri, porque yo te decía, 250.000 millones de dólares, 150.000 millones de dólares en los próximos 4 años. 2/3 de esa deuda son vencimientos producidos por el gobierno de Macri. 2/3. O sea que no hay duda de que este gobierno no ha hecho nada para darle sustentabilidad a la cuestión de la deuda externa que ha tomado, además sin explicación, porque esos dólares yo también mostraba, hasta ahora llevan tomado 113.000 hasta marzo, millones de dólares, es una bestialidad, y la verdad que, de nuevo, el 58% de eso corresponde a la fuga de capitales, 66.000 millones de dólares. Axel, te saluda Noelia Barral Grijera. Hablando de... ¿Cómo andás, Noel? ¿Cómo estás? Hablando de lo incierto del escenario político, del escenario electoral, una de las grandes incertidumbres, que es la primera que se tiene que develar, son las candidaturas. Después de la presentación de Cristina en la Feria del Libro, la mayoría de los dirigentes de tu espacio salieron a decir que creen que ella va a ser candidata. ¿Vos estás convencido de que ella va a ser candidata? ¿Hay alguna definición en ese sentido? Tal vez porque estuve una semana, en realidad 2 días en México y 2 días en Washington, y hablando sí me reuní con diputados en Estados Unidos, con algo que se llama el Grupo Progresista, el Caucus lo llaman, que son 100 diputados, con las autoridades, hablando un poco, y desde afuera también hay un poco otra percepción. Yo creo, perdónenme la apreciación, pero estoy bastante convencido de esto. El gobierno consigue que cuando hoy las voces de los analistas, de los que tienen información adentro del gobierno, incluso ya públicamente de algunos políticos pertenecientes a Cambiemos, están discutiendo si Macri va a ser candidato. No digo que vaya a ser o no vaya a ser, digo, hoy está eso obviamente dentro de las discusiones que hay, si lo va a hacer Vidal o algún otro recambio, que siga con el mismo programa, que sea igual pero con otra imagen o no tan expuesto, bueno, estarán buscando, y eso es algo público, no que lo digo yo, es una discusión que se da en los medios oficialistas. Parece que no digo que no tenga interés, pero yo creo que hoy el factor político de mayor falta de estabilidad o certidumbre es que hoy tenemos un presidente que, según propia voz del oficialismo, no es seguro que se vaya a presentar a su reelección. ¿Vos qué crees? Axel, que se presenta? ¿Qué crees? ¿Se presenta o no se presenta? Y no estoy seguro, veo que es muy dinámico. Yo observo que hay fuerzas que, digamos, cada vez más decididamente pretenden que no pase eso, y la verdad que me complica, no es que estoy retaseando mi punto de vista, simplemente estoy diciendo, creo que la incertidumbre acerca de si sería, desde que hay reelección, el primer presidente que puede que no se presente, porque están buscando a alguien que la gane a la elección del oficialismo. Eso es lo que genera todo un cuadro de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer? Yo creo que nosotros hemos sido bastante explícitos para
digamos, para dejar en claro que nuestra tarea era conformar un gran frente opositor como preludio a la definición de las candidaturas, ¿no? Lo cual lógicamente tiene sentido porque a veces las candidaturas obstaculizan el proceso de la unidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que se está trabajando muy bien, que se han sumado muchísimos dirigentes que no solo estaban lejanos en estos 3 años y medio, sino que incluso algunos que tuvieron un perfil opositor a nosotros cuando éramos gobierno. O sea que se ha hecho una tarea formidable, que obviamente se sigue trabajando en el mismo sentido. Se ha tenido incluso un trabajo muy fuerte en las elecciones provinciales para buscar alternativas de unidad que permitieran que el neoliberalismo, por decir así, el macrismo, Cambiemos, tenga del otro lado una fuerza política lo más robusta posible. Y sinceramente creo que hoy estamos en esta situación. Axel, me parece que la estrategia funcionó bien, que se ha ido sumando muchísima gente, que eso es un poco una demanda de sectores de la sociedad. Permítanme poner palabras en la boca de esto tan difuso, pero la verdad que lo que yo observo, que dicen, bueno, júntense, que no estén, que no predominen los personalismos o las cosas así más mezquinas, sino la generosidad y buscar un frente amplio, diverso. Y eso me parece que es lógico, que las candidaturas se resuelvan al final. Después también hay cosas claras, que el tema de Cristina, uno ve, a pesar de los pronósticos del oficialismo, de algunos de los que no son el oficialismo, de que bueno, que estaba terminada la fuerza política o la fase o lo que fuera, bueno, lo que vemos es que en la sociedad, por lo que marcan las encuestas, ¿no? Hay un interés bastante grande, todo lo contrario, de que Cristina sea candidata. Es un interés, si no estaríamos hablándolo, y creo que todos los dirigentes de nuestro espacio y de nuestro frente, también de afuera, observan eso. La dirigencia hoy política. Entiendo que no nos quieras adelantar cuál sería el enfoque de un eventual nuevo gobierno kirchnerista en la negociación con el Fondo Monetario, y me parece razonable porque, bueno, es cierto que va a depender de las condiciones a las cuales lleguen a esa mesa. Ahora, ¿no crees que el hecho de que el Fondo Monetario haya sido tan elástico respecto de sus condiciones, que habitualmente presentan como inmutables, imposibles de cambiar, vinculadas a reglas que son muy estrictas, el hecho de que hayan sido tan pragmáticos y le hayan dado tantos permisos a este gobierno para cambiar las condiciones, en este caso, por ejemplo, para volver a vender dólares cuando antes supuestamente estaban comprometidos con la flotación, ¿eso a vos te hace pensar que se podría negociar con más fortaleza frente al fondo desde el próximo gobierno, diciéndoles, pero vos le dejaste al anterior gobierno que haga esto y que haga lo otro en contra de tus propios estatutos? Mira, habitualmente cuando hay un cambio de gobierno, seamos de nuestra fuerza política o de alguna otra, o incluso de la misma, ante un cambio de gobierno, el Fondo Monetario suele sentarse con las nuevas autoridades y tener una discusión bastante profunda, porque también conoce nuestra fuerza política que las prioridades indudablemente son en este momento satisfacer una emergencia laboral, social, alimentaria. Y sí, la verdad que yo observo una contradicción, lo marqué también en Washington, ahí está disponible mi conferencia. Con esto fui muy duro porque lo veo así. A mí me parece que el Fondo Monetario tiene una enorme responsabilidad con las condiciones de inicio que reciba el próximo gobierno. Hoy tenemos un Fondo Monetario a cargo del gasto público, de la política fiscal del gobierno, de la política tributaria del gobierno, de la política cambiaria del gobierno, de la política crediticia del gobierno. O sea, fija la tasa de interés, el tipo de cambio, intervienen en el valor de las reservas, el gasto público, o sea que el ajuste que está produciendo tanto sufrimiento es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Esto no es que se lo tengamos que hacer saber nosotros o quien venga en una conversación. Me parece que es evidente que el Fondo Monetario, que se pone tan duro con algunos gobiernos, yo considero, y vos lo marcaste también en tu nota, ¿no?, que acá hay una contradicción muy grande con los propios fundamentos, estatutos del Fondo Monetario, que dice para qué deben usarse los fondos y no se están usando para eso, cuáles son los objetivos de un crédito de esta magnitud, que tienen que ver con el crecimiento genuino, bla, bla, la distribución. Y acá yo lo hablé con las propias autoridades del fondo, se los planteé no por
por un gobierno venidero, sino como diputado de la oposición, que es como hablo yo cuando voy al extranjero, y la verdad que es inadmisible que todos estos recursos y lo que tengamos es la nada misma en términos de mejora de nada. En todo caso se ha evitado que ante la negativa de los mercados tan amigos del gobierno de Macri de seguir prestándoles, hubiera un incumplimiento, pero más que eso, ni siquiera la estabilidad cambiaria que se había planteado como un esfuerzo inicial, nada de nada. Entonces yo creo que sí, que el Fondo Monetario, me parece que a nivel internacional está muy claro que le ha dado un apoyo. Yo lo voy a decir así porque reclamamos que pasara este acuerdo por el Congreso y no lo quisieron hacer, ni siquiera venir a discutirlo. Entonces yo digo, pareciera que le dieron un préstamo a un gobierno, no a un país. Axel Kicillof, diputado nacional y ex ministro de Economía. Tengo dos cortitas brevísimas, porque ya se me fue el tiempo, tengo que ir al informativo, pero me imagino que desde allá te enteraste de lo que pasó de todo lo que fue la presentación de Sinceramente en la Feria del Libro, y hubo un pequeño incidente, la verdad, muy pocas personas involucradas, pero muy desagradable, con una cronista de TN y Canal 13, María Eugenia Dufard, a quien agredieron, le tiraron el pelo, le cantaban encima mientras trataba de hacer su trabajo. ¿Qué pensás de eso que pasó? No, es rechazable, por supuesto. Me parece, sí, claro, pero la verdad que estuve afuera, simplemente creo que no debe nadie conducirse con agresión. Nosotros hemos pedido infructuosamente, digamos, que no se haga eso ni con los colegas del periodismo ni con nadie, ¿no? Así que cuando también hubo manifestaciones parecidas en los actos que organiza el oficialismo, que organizaba cuando era nuestra oposición, sigue siendo, es lo mismo, no hay dos varas para eso. Bien. Sí, y creo que indudablemente fue un hecho político de una magnitud realmente extraordinario, lo de la presentación del libro de Cristina también. Bueno, por eso yo estoy recién llegado, no entiendo. La otra muy cortita que te iba a preguntar es la elección de Córdoba de ayer. Fue una victoria aplastante de Juan Schiaretti sobre Mario Negri, el candidato radical que defendía el oficialismo, el que llamó a votar María Eugenia Vidal, por ejemplo. ¿Vos cómo lo recibiste? ¿Lo celebraste? Y yo observo que ahí, yo si no me equivoco, la elección pasada habían obtenido como 48% en 2017 en Cambiemos, y bueno, sufrieron una caída muy fuerte. ¿Pero vos te pusiste contento con la victoria de Schiaretti? Sí, me parece que socialmente, no sé si contento es la palabra, porque bueno, creo que todos estamos mirando el proceso político que está cargado de incertidumbre y con mucha preocupación, ¿no? Con mucha preocupación en general, no por un resultado u otro. Creo que se está trabajando, yo por lo menos estoy trabajando intensamente para que en las próximas elecciones no solo no gane Cambiemos o Macri o algún candidato muleto o reemplazante, sino particularmente que termine en estas políticas, porque lo que está haciendo mucho daño. Vos fíjate, yo salí para Estados Unidos y el número de la producción industrial había caído interanualmente 13%. Alejandro, no hay, estos son números de conflicto bélico prácticamente. ¿Te das cuenta? Y es una acumulación, caída del consumo desde que llegó Macri 35%, el salario real, las jubilaciones. La verdad que estamos llegando a niveles de catástrofe social muy grave. Yo lo estoy mirando en esa clave. Axel Kicillof, diputado nacional, ex ministro de Economía, recién llegado de la gira que hizo la semana pasada por México y Estados Unidos. Gracias por este contacto de radio con vos. Un abrazo.